aumentame la fe. Titulado El poder de la oración y la obligación de hacerla. Alabado sea Jesús. Bueno, vamos a hablar hoy, ¿verdad?, de acerca del poder de la oración, pero también de quién nos ha mandado a hacerla todos los días. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Lucas 18:1, que dice así: y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una obligación, la oración es una necesidad, es una necesidad que cada cristiano, que cada hijo de Dios, después de haber conocido el Evangelio, tiene que practicarla. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que podemos vencer, en que podemos estar bien en el camino del Señor, y en que podemos, ¿verdad? Solamente así, dice la palabra de Dios: orad y velad para que no entréis en tentación. Debemos de a cada día ser hombres y mujeres de oración, que tengamos amistad íntima con nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, nuestro título, ¿verdad?, nuestra enseñanza se va a basar hoy en el poder de la oración y la obligación de hacerla a cada día. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una necesidad como el agua que tomamos o como el aire que respiramos. En esta parte bíblica nos enseña de una mujer viuda y necesitada que no dejaba de ir a pedirle a un juez, ¿verdad? Por fin, ¿verdad?, le pedía y le pedía y le pedía, y aquel juez no le ayudaba, pero aquella mujer persistía. El cristiano debe de persistir en la oración. Nuestras necesidades son grandes, nuestras necesidades, ¿verdad?, cada día pueden ser grandes, pero Dios es grande y Él es el que nos ha enseñado a orar, a clamar, a invocar su nombre. Así es que bueno, pues vamos a basarnos en esta hermosa historia, y también vamos a aprender cómo debemos, ¿verdad?, a cada día estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Un corte y regresamos. El poder del cristiano está en Jesús. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las puertas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá.
y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe. Gloria a Dios. Pues así seguimos, ¿verdad?, con esta historia, ¿verdad? Aquella viuda insistía, ¿verdad?, en pedirle a aquel juez. Iba, ¿verdad?, que a cada día a pedirle a un juez que le ayudara. Y bueno, llegó el momento en aquel día, aunque el juez era malo e injusto, por fin le ayudó. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos sus promesas, su palabra, de que Él nos ayudará. Pero nos pide algo que quiere oír. ¿Qué quiere el Señor escuchar? Nuestro clamor. Él dice que clamemos a Él, no porque Dios no sepa nuestra necesidad, claro que sí la sabe y la conoce, sino porque Dios quiere que su pueblo ore, que su pueblo crea en Él, que su pueblo confíe en Él y que su pueblo confíe en que Dios tiene poder para ayudarle. Dice, el Señor quiere que el pueblo, la iglesia, se humille y ande siempre humillada delante de Él. Por eso dice que si mi pueblo se humillare, así dice la palabra de Dios, y orare a mí. Así dice, si mi pueblo se humillare y orare a mí, dice, yo oiré y le sanaré, le perdonaré y le consolaré. Alabado sea Dios, dice, si mi pueblo se humillare y orare a mí. Y también, ¿verdad?, sanaría su tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué debemos orar? En Malaquías 1:9 dice la palabra de Dios que debemos de orar por el favor de Dios, para que Dios tenga piedad de nosotros y nos sea propicio, porque no merecemos, ¿verdad?, su gracia, su misericordia, pero Dios en su grande amor nos ha abierto las puertas del cielo, nos ha abierto su gracia por medio de la oración, para que clamemos a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, para que recibamos el favor de Dios, su misericordia, ¿verdad?, sea en nuestra vida y tenga piedad de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. En Mateo 5:44 nos enseña por qué debemos orar. También debemos orar por los que nos persiguen y no quieren el Evangelio. En muchos lugares, ¿verdad?, hay muchos hermanos que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Que nos enseña la palabra de Dios que debemos orar para que Dios nos guarde, y también debemos de orar, ¿verdad?, por esa gente que aunque está en el pecado, pero Dios también los ama y quiere que sean salvos. Y solamente la oración es la que nos puede sostener y nos puede ayudar. En Marcos 13:33, ¿para qué debemos orar? Todos los días, hermanos, al levantarnos, al acostarnos, debemos de estar en completa comunión con nuestro Dios, porque Él es el Dios que dijo, clama a mí y yo te responderé. Todo el hombre, ¿verdad?, está necesitado y no podemos vivir sin Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Como el siervo, dice la palabra de Dios, busca las aguas frescas, ¿verdad? Busca y clama y necesita esa agua. Así clama, oh Dios, mi alma, el alma del hombre, por el Dios viviente. Dice en Marcos 13:33, para estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora de la gloriosa venida de Jesucristo. Y así, si estamos en oración, ¿verdad?, podremos estar listos para cuando Cristo venga. Pero también una iglesia debe de estar en completa oración a cada día. ¿Por qué?
El Hijo de Dios debe estar preparado, platicando con su Dios, porque no sabemos el día ni la hora en que tengamos que dejar esta vida. Y si pasaron 8 días, pasaron un mes y no hemos orado a nuestro Padre, ¿cómo estará nuestra alma, nuestro corazón? Pero bueno, sabemos que un día va a venir Jesús, y si viene Jesús, ¿verdad? Y estamos vivos, entonces estaremos con el Señor. En Marcos 11:25, ¿para qué debemos de orar? Para pedir que Dios nos ayude. ¿A qué? A perdonar. Dice, para que nos ayude a perdonar a los que nos han ofendido. A veces tenemos muchas heridas, nos han lastimado, ¿verdad? Nos han golpeado. Pues en esta vida, dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. Y la iglesia, ¿verdad? Tiene aflicción, tiene problemas, tiene dificultades. Y nosotros no somos tan buenos como para decir, quizás de palabra podamos decir te perdono, pero para poder que salga del corazón y del alma necesitamos la ayuda de Dios, para que Dios cambie nuestra forma de pensar, nuestra manera de sentir y también, ¿verdad?, el corazón nuestro, que Dios nos lo cambie para darnos un corazón limpio, un corazón que ame a nuestro prójimo, un corazón que ame a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Así es, solamente a través de la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer lo que dice Lucas 6:12 con la ayuda de Dios, que dice así: y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién fue a orar? Fue Jesús de Nazaret. Bueno, tenemos la enseñanza más hermosa, siendo que Jesucristo es Dios, era Dios y es Dios. Él nos enseñó a orar. Por eso debemos de orar y de invocar el nombre de Jesús, porque miren, bueno, dice la palabra de Dios que en aquel día Él fue a orar. ¿A quién fue a orar? Al Padre, a su Padre Celestial, pidiendo, ¿verdad?, que le fortaleciera, que le ayudara para que Él pudiera hacer la voluntad de Jesús, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesús necesitaba como hombre la ayuda de su Padre, y la palabra de Dios dice que le invoquemos al Señor, y Dios nos enseñó a orar. Así es que si Jesús oraba, hermano, tú y yo en los momentos difíciles debemos de orar, de invocar el nombre de Jesucristo, y de esa forma, ¿verdad?, vamos a ver las dificultades, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. A cada día, ¿verdad?, tenemos necesidades, enfermedades, situaciones difíciles en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y bueno, solamente orando sin cesar venceremos. Eso lo dice la palabra de Dios. Un cristiano debe de orar. Alabado sea Jesús. La iglesia primitiva sí alababa a Jesús, sí glorificaba a Dios, pero la iglesia primitiva siempre tenía, ¿verdad?, eso en su corazón, esa enseñanza de Jesús, de que oraba al Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración es algo que nos puede ayudar a vencer. La oración es, ¿verdad?, la que abre la puerta de los cielos, y Dios nos responde. Vamos a leer Mateo 26, 36 al 44, que dice así. Mateo 26, 36 al 44, que dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús llevó a sus discípulos y les enseñaba que era necesario orar. Jesús estaba orando. Él sentía, ¿verdad?, que ya estaba a punto, ¿verdad?, de dar su vida, y necesitaba la fortaleza del cielo. Dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, porque era hombre, ¿verdad?, era Dios, pero era hombre, y estaba sintiendo, ¿verdad?, lo que la humanidad, lo que el hombre le estaba haciendo. Dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Él necesitaba la ayuda del Padre Celestial. Tú y yo necesitamos la ayuda a cada día, a cada instante, a cada momento de nuestra vida. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les pidió a sus discípulos que velaran con Él. Que velaran con Él porque Él tenía una necesidad, ¿verdad? Y les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús también nos dice a nosotros: velad. Alabado sea Jesús, que velemos. Él es, ¿verdad?, el que nos cuida, Él es nuestro pastor, pero necesitamos velar. Dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Alabado sea Jesús. Qué hermoso, ¿verdad?, es esperar en la gracia de Dios. Hay que orar, pero hay que esperar la voluntad de Dios, porque a veces Dios dice sí y a veces dice Dios no, pero Él dice: clama a mí, dice que sea tu voluntad y no la mía. Así dice la palabra de Dios. Jesús le decía al Padre: que pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, hermana, cuando tú ores, pídele a Dios, ¿verdad?, que haga Dios su voluntad, y su voluntad no se equivoca, su voluntad es perfecta. Alabado sea Jesús. Solamente tú cumple lo que Dios te ha dicho, que ores y que veles. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Alabado sea el nombre de Jesús. Los invitó, ¿verdad? El Señor los invitó, dice aquí la Biblia claramente, una hora. Yo no sé cuánto tú ores en casa, ¿verdad? La oración la debes practicar no solamente en la iglesia, alabado sea Jesús, sino también dice la Biblia que cuando tú ores, ciérrate en tu cámara y ora a tu Padre en secreto, y luego tu Padre que ve te recompensará en público. Tienes que orar. Yo no sé si cuánto tiempo tú le dispongas a la oración, si es media hora, si es una hora, si son 20 minutos. Lo que sí te puedo decir que tú debes de orar a Dios y le debes de pedir a Dios a cada día, porque hay una cosa que hay en nosotros los cristianos. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Así es, la Biblia dice que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando al pueblo de Dios, a la iglesia. El diablo no se preocupa por los borrachos, ¿verdad? Por todo aquel que practica pecado, porque pues ellos son de él, le pertenece. El diablo se preocupa por aquellos que han conocido el evangelio y que pues tratan de hacer la voluntad de Dios. Pero si dejamos de velar, ¿verdad?, de velar y de orar, entonces podemos entrar en tentación, y entonces nuestra alma se puede separar de el amor de Dios. El Espíritu Santo se puede ir de nuestro corazón. Dice que el Espíritu a la verdad está presto. Nuestro corazón, en realidad nuestro espíritu sí anhela la bendición de Dios, pero hay algo que está en nosotros que no quiere. A veces nos ponemos a orar, ¿verdad?, y doblamos la rodilla y ya nos cansamos o ya nos da sueño, como a los discípulos. Aquí dice que se durmieron. Pero bueno, vamos, ¿verdad?, a reflexionar y a ver que Dios nos está mandando: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne está débil. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Querido hermano, Dios te ve, ¿verdad?, desde el cielo. Te ve y quiere, ¿verdad?, ver ese deseo, quiere escuchar tu clamor, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, y en aquel día Jesús oró 3 veces, según la Escritura. Quizás fueron 3 horas o quizás más de oración, pidiendo al Padre que hiciese su voluntad. Como hombre, Jesucristo se cansaba, sin embargo, Él le pedía al Padre fuerzas para poder hacer su voluntad. Los discípulos no pudieron orar, y Jesús les dijo que era necesario para que no entraran
en tentación. Querido hermano, a ti también la palabra fue escrita para ti y para mí, para que obedezcamos y creamos y seamos, ¿verdad?, hacedores de la palabra, porque nuestro espíritu está presto para hacer la voluntad de Dios, mas la carne, o sea, nuestro cuerpo, nuestro yo, no quiere buscar de Dios, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere ir a la iglesia. Pero si nosotros vamos a la oración, tendremos victoria. Si Jesús no necesitaba orar, pero oraba, pero nosotros sí necesitamos orar. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos orar para vencer el pecado, la maldad y poder estar en santidad hasta el último día de nuestra existencia o cuando Jesucristo venga? Hermano, hermana, es necesario que tomemos las armaduras que nos ha dado Dios a través de su palabra, y una de ellas es la oración. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque Dios es bueno y nos enseña. Dios nos enseña, ¿verdad?, para que podamos estar siempre caminando en su camino. Lucas 18, 9 al 14 dice así: alabado sea el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Querido hermano, hermana, no dejemos de orar. Busquemos la oración, porque la oración la instituyó nuestro bendito Salvador. Lucas 18, 9 al 14 dice así: alabado sea Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús que dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Bueno, esto nos enseña que la oración debe de ser en completa humildad, reconociendo que Dios es Rey y nosotros solamente, ¿verdad?, somos unos pecadores, ¿verdad? Y su gracia nos ha salvado, y que solamente por su gracia podemos tener acceso a su presencia. Un corte y regresamos. Mi
seguir. Mi vida se acostumbró al amor de mi Señor, y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón. Cuando dejo de orar y de un lado a otro voy, mi vida impaciente está, esperando la oración. Difícil estar en pie cuando se deja de orar, porque la oración me da la fuerza para seguir. Yo mismo le pido a Dios una mente de oración para hablar con mi Señor en donde quiera que voy, orando. Gloria a Dios. Pues así es, la oración del cristiano siempre debe ser en total humildad, no pensando que seamos mejores o que lo merecemos, ¿verdad? Que somos mejores que otros, sino solamente que somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Y aunque éramos lo peor de este mundo, la gracia de Dios nos ha bastado para nuestra redención, y que solamente por su gracia Dios escucha nuestras oraciones. Dice el Señor: humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os ensalzará. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces debemos orar? Bueno, las veces que usted guste, ¿verdad? Las veces que usted quiera orar a Dios, pero debemos de orar, y también según la necesidad que cada uno tenga en su alma, en su corazón, en su vida. Bendito sea Dios. Pero la Biblia nos dice, lo único que nos dice: orad sin cesar. Y orar sin cesar es seguido, es continuo. Entonces no podemos dejar de pasar a veces un día, 2 días y no oramos. Se nos ha olvidado por el trabajo, por el quehacer, ¿verdad? Y ya no oramos a nuestro Padre Celestial. Entonces necesitamos orar, como dice la Biblia, sin cesar. En Hechos 1:14 dice la Biblia que la iglesia primitiva perseveraba unánimes en oración y ruego. Eso es, ¿verdad?, lo que le llevó a la victoria a la iglesia. La iglesia era perseguida, ¿verdad?, sufría, ¿verdad?, por la gente que no quería que creciera el evangelio, que no se expandiera el evangelio. Pero ¿qué hacía la iglesia? Solamente perseveraba unánimes, juntos, ¿verdad? Se juntaban todos a orar en oración y ruego. Y Dios, ¿verdad?, que escucha su clamor, que escuchó su clamor, su oración, Dios le respondía. Alabado sea Jesús. En Hechos 12:5 dice la palabra de Dios. En Hechos 12:5 nos habla de cómo Dios ayudaba a su pueblo. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, aquí el siervo de Dios estaba sufriendo, estaba en la cárcel solamente por predicar el evangelio. Bueno, estaba en la cárcel él, pero la iglesia, ¿verdad?, sus hermanos en Cristo, ¿qué hacían? Dice la palabra del Señor que hacían sin cesar oración. ¿Por quién? A Dios por él. Le pedían a Dios que Dios guardara a Pedro, que Dios tuviera misericordia de Pedro. Y bueno, si leen ese capítulo van a ver la gloria de Dios manifestada en
Pedro, alabado sea Dios, y también en la iglesia, porque vieron los grandes milagros que Dios hace a través de la oración. Cuando el pueblo pide, Dios nos escucha y nos responde. La oración es un deber de cada cristiano que debe de practicar todos los días en su vida cotidiana. Si nos damos cuenta, en la iglesia primitiva se menciona mucho la oración y menos la alabanza, pero la oración siempre era a continuo. Alabado sea el Señor. Ahora pues hay mucha alabanza y hay muy poca oración en cada cristiano. Debemos volver a hacer lo que la iglesia primitiva hacía: orar, platicar con Dios, ¿verdad? Y decirle a Dios: ayúdame, ten misericordia, mira, Señor, mi situación, mira mi matrimonio, mira mis hijos, ten misericordia. También pedirle, ¿verdad?, por los pastores, por aquellos que predicamos el Evangelio. Señor, ayúdalos, guárdalos, protégelos, y también que nos dé, ¿verdad?, sabiduría para poder enseñar la palabra de Dios. Bueno, hay muchos motivos el por qué orar, pero dice la Biblia que oremos sin cesar. En Colosenses 4:2, Pablo recomienda a la iglesia de los colosenses perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, o sea, siendo agradecidos, o sea, siempre dando gracias a Dios por lo que nos ha concedido y por lo que no nos ha concedido, ya que Dios es soberano y Él decide sobre nuestra oración, si nos responderá luego, si se tardará, porque Él es Dios, aleluya, y Él decide, solamente que Él quiere, ¿verdad?, escuchar el clamor de su pueblo. En Isaías 38:2 nos habla cuando Ezequías se enfermó gravemente de muerte, y por cierto, Dios le mandó decir con el profeta Isaías que ordenara su casa, porque iba a morir. ¿Y qué hizo Isaías? ¿Se enojó con el profeta porque le había anunciado su muerte por parte de Dios? Dice la Escritura que volvió su rostro a la pared e hizo lo que Dios enseña a su pueblo: orar. Dice que hizo oración al Dios del cielo. ¿Y qué hizo Dios? Oyó su oración y le añadió a su vida 15 años más de vida. A veces vamos con el médico y nos dice todas las enfermedades que no sabíamos que teníamos, pero al enterarnos, hermanos, ¿qué hacemos? Enojarnos, echarle la culpa a nuestros familiares, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos o a cualquiera. No, debemos, ¿verdad?, de doblar nuestras rodillas, ¿verdad?, como aquí Ezequías. Le trajeron una noticia triste, le trajeron un veredicto, y no era de cualquier persona, era de parte de Dios, y dijo que el profeta le dijo: arregla tus cosas, porque Dios dice que ya no vas a vivir, sino que vas a morir. Y bueno, aquel profeta ya sabía qué tenía que hacer. No se fue llorando sobre Isaías, sino que dobló sus rodillas y le dijo a Dios: ten misericordia de mí. Y Dios, como oyó su clamor, Dios le regaló 15 años más de vida. Ese es el poder de la oración. En Daniel 9:1-3, ¿verdad?, nos dice que Daniel, al ver la desolación de Jerusalén cumplirse como Dios lo había dicho, ¿qué hizo? Volvió su rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio, ceniza, en completa humillación ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconoció no solo sus pecados, sino los de todo el pueblo. Veía y sabía que el pueblo había pecado contra Jehová de los ejércitos. Y bueno, Daniel pidió perdón por él y también por su pueblo, y Dios le contestó mandando a su ángel para confortarle con la palabra que da vida. Querido hermano, a veces en nuestras necesidades o depresiones o luchas espirituales debemos reconocer primero nuestro pecado. Debemos reconocer como aquel publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. Y después pedir, ¿verdad?, la misericordia al Dios, ¿verdad?, de la gloria, que es soberano, y aquel Dios, ¿verdad?, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no sabes. Dios quiere, ¿verdad?, que tú le pidas a Él. Alabado sea Jesús. Dios quiere, ¿verdad?, que tú le clames e invoques su nombre.
En Daniel 6:1, casi todo el capítulo 1 al 28, encontramos la hermosa historia de Daniel, un hombre de oración que acostumbraba a orar 3 veces al día a su Señor. Bueno, Daniel oraba 3 veces al día, nadie se lo impuso, pero él le gustaba hacerlo porque platicaba con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé cuántas veces tú ores a Dios, pero bueno, dice la palabra de Dios que este varón sí le gustaba orar 3 veces. Alabado sea Dios. Él era un hombre muy ocupado, ya que ayudaba al rey Darío a gobernar junto con otros compañeros. Era el más sabio. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este hombre tenía temor de Dios y Dios le había dado la sabiduría que él necesitaba. Él era un hombre temeroso de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios que se hizo un edicto por espacio de 30 días. Y dice la Biblia que nadie podía orar a su Dios ni hacer ninguna petición, solamente al rey de Babilonia, y solamente a él tenían que pedirle. En esos 30 días estaba completamente prohibido que Daniel orara a su Dios 3 veces al día. Pero él se puso triste y él desobedeció esa ley. Pero aún con este edicto puesto por el rey, Daniel no dejó de hacer lo que amaba hacer. Él amaba orar a su Dios. Y a costa de su vida, él siguió orando esos 30 días, siguió orando. Y bueno, pues lo acusaron, ¿verdad?, de que él había desobedecido al edicto del rey, al mandato del rey. Pero él oraba a su Dios 3 veces al día. La Biblia nos dice que lo acusaron con el rey y tuvo que ser echado al pozo de los leones. Pero al Dios que oraba Daniel 3 veces al día, él lo libró de las garras de los leones y le preservó la vida, para que vieran aquellas gentes que Dios sí escucha las oraciones de sus hijos que claman a Él de día y de noche. Querido hermano y hermana, que has dejado, ¿verdad?, de orar, que ya no practicas la oración como la practicabas antes. Esta hermosa historia nos enseña, ¿verdad?, de este hombre temeroso de Dios, cómo, ¿verdad?, él oraba a su Dios a consta de su vida, ¿verdad?, que le habían dicho que estaba prohibido orar. En estos tiempos, ¿verdad?, no está prohibido orar. Tú puedes orar, ¿verdad?, en tu casa, tú puedes orar allá en el templo, en la iglesia, pero bueno, puedes hacerlo con completa libertad y Dios te va a escuchar. Muchas necesidades y peticiones, ¿verdad? El hombre tiene aflicciones, tenemos luchas, pruebas. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Y bueno, ¿cómo vamos a vencer estas luchas espirituales? ¿Cómo vamos a vencer, verdad, el desaliento? Solamente a través de la oración. Y en Cristo hay poder, porque Él nos ha enseñado a que oremos sin cesar. Hermano, no olvidemos la oración a cada día. Escudriñemos la Escritura, no olvidemos el ayuno y la oración, que son armas muy poderosas para estar firmes, como este hombre Daniel, ¿verdad?, que él oraba 3 veces. Oraba 3 veces y oraba. Era un hombre muy ocupado. A veces nosotros en nuestros quehaceres, ¿verdad?, en nuestros trabajos, a veces dicen, no, pues es que no me dio tiempo de orar, ya que pues yo tuve que hacer esto y tengo que hacer esto. No, pues el hermano pastor, pues él que ore, porque él no tiene que hacer, se dedica a eso. Pero aquí, ¿verdad?, la salvación es individual y cada uno, ¿verdad?, conforme pida, recibe. Alabado sea Dios. El que busca, dice la palabra de Dios, que el que busca, halla. Si el pastor busca, pues él halla. Y si tú no buscas, tú no vas a hallar. Necesitamos orar al Dios de Daniel, al Dios que lo libró de los pozos, de la boca de los leones, para que también nos guarde a nosotros. Cuánta necesidad, cuánto problema, ¿verdad?, tenemos. Y tenemos un Dios que murió, pero resucitó al 3er día, y que ha prometido estar con nosotros. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo podremos, verdad, vivir siempre seguros con Dios? Bueno, pues practicando la oración. Hermano, haz, verdad, como este hombre temeroso de Dios,
que oraba a su Dios, y oremos, porque el día y la hora cuando Cristo venga no lo sabemos. Oremos, porque nuestras necesidades y debilidades solamente Dios nos puede fortalecer. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Jonás 2:1, que dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. No sé cuánto se sepan esta historia, pero esta historia, ¿verdad?, nos habla de que Jonás, un hombre, ¿verdad?, varón de Dios que desobedeció a Dios, dice que fue tragado por un pez. Bueno, el asunto es de que dice la Biblia que desde el vientre del pez, allí oró a Jehová. Y allí Dios le escuchó. Alabado sea Jesús. Y por eso Jonás dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, tu problema, no sé cuál sea, no la conozco, pero no creo, ¿verdad?, que sea igual que el problema de Jonás. A él se lo había tragado un pez y estaba, ¿verdad?, por demolerlo adentro, ¿verdad?, en su estómago, pero oró al Dios que hizo los cielos y la tierra, y Dios le dio la vida. Y por eso dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Invoca a Jehová en tu angustia y Él te escuchará. Un corte y regresamos. Levántame, Señor. Levántame, Señor. Que desmayo de una manera tan sutil. Parece tan normal, parece tan normal que uno pase todo el día sin orar. Haciendo esto aquí, haciendo aquello allá, mientras tanto se pasó el día sin orar. Y sin darme cuenta, poco a poco me voy alejando de tu amor. Levántame, Señor. Levántame, Señor. Que no caiga en esta trampa tan sutil. Ten misericordia de mí. Ah, aleluya. Que no caiga en esta trampa tan sutil. Levántame, Señor. Levántame, Señor. Que desmayo de una manera tan sutil. Parece tan normal, parece tan normal que uno pase el día entero sin orar, haciendo esto aquí.
sea Jesús, alabado sea Jesús. Bueno, pues así es. Practiquemos la oración con nuestro Padre Celestial. Y de esta manera, ¿verdad? Vamos a decir también lo que dijo Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Yo creo que usted quiere que Dios le escuche, que Dios escuche su angustia. Yo creo que usted quiere, bueno, invoquemos el nombre de Jesús desde lo profundo del problema, la enfermedad, la situación que se encuentre. Él es el Dios, ¿verdad?, que dice, invócame en el día de tu angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Alabado sea Jesús, pero ¿qué dice? Invócame en el día de tu angustia. Pero también necesitamos buscarle, invocarle, ¿verdad? Dice Pablo, con acción de gracias, ¿verdad? Que perseveremos en la oración no solamente en los momentos de necesidad. Tengo necesidad, pues voy a orar. Ya no tengo necesidad, pues ya no voy a orar. No, dice perseverad en la oración con acción de gracias. Estemos sanos, estemos enfermos, siempre platiquemos con Dios, porque de esa forma, ¿verdad?, estaremos listos, estaremos fuertes en nuestra vida espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que se nos invita. No soy yo, ¿verdad? Es Dios el que invita, y la oración es para todos. Es para los niños, es para los jóvenes, es para los adultos, es para los ancianos, para todo, ¿verdad? Todo aquel que conoce el Evangelio poderoso de Jesús. Alabado sea Dios. Para todo aquel que ha conocido la palabra de Dios, para todo aquel es el hermoso Evangelio, y para todos esos que han conocido la palabra también es la oración, para que podamos, ¿verdad?, platicar con Dios a cada día e invoquemos su santo nombre. Glorificado sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el que busca halla. Si usted busca, entonces Dios le va a contestar. Si usted le toca a Dios, Dios va a abrir la puerta. Vamos a leer lo que dice Lucas 2:36, que dice así, 2:36, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y con oraciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un gran testimonio. Dice la Biblia que era una viuda de edad muy avanzada. Bueno, por lo que dice así, ¿verdad? Estamos viendo que sería como de unos 91 años la hermana, pero dice que no se apartaba, ¿verdad? Y oraba. ¿Y qué vio? Bueno, pues vio al niño, ¿verdad? Al niño Jesús. Pero bueno, nosotros, si no nos apartamos de las oraciones, de los ayunos, ¿verdad? Y de amar al Señor, de la lectura de la palabra de Dios que vamos a ver la gloria de Jehová. Alabado sea Dios, porque Dios dice, ¿verdad?, que Él está con nosotros. Alabado sea Jesús, que Él está dispuesto a ayudarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que, bueno, practiquemos lo hermoso de la oración. ¿Por qué? Porque Dios nos lo pide. Dios pide, ¿verdad?, que platiquemos. Jesús dijo, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder para ayudarnos. Querido hermano, hermana, si habías dejado, ¿verdad?, de orar, si orabas poco, ¿verdad?, quizás, no sé, 5 o 10 minutos, practica más la oración, ¿verdad? Y de esa forma vas a enamorarte más de la oración y vas a sentir más la presencia de Dios, y a lo mejor tú vas a ser, ¿verdad?, un Daniel que oraba a su Dios 3 veces al día, porque viene la prueba, viene la lucha, y solamente ahí es cuando Dios nos puede ayudar. Alabado sea el nombre de Jesús. No dejes, ¿verdad?, de buscar a Dios, de escudriñar la palabra y de tomar las armaduras que Dios nos ha dado a través de su palabra, porque su palabra es poderosa para ayudarnos, su palabra es poderosa para sostenernos en el camino del Evangelio. Alabado sea Dios. Dice la Biblia, sin mí
nada podéis hacer. Gloria a Dios. El hombre, ¿verdad?, en esta tierra, si quiere ser cristiano, necesitamos estar tomados de la mano de Dios. Sin Dios no podemos. Y para estar caminando con Dios, necesitamos estar en continua oración, en continua plática con Dios, diciéndole: Señor, ayúdame. Señor, mira mi problema. Señor, auméntame la fe. Señor, ayúdame a buscarte. Señor, enséñame a orar. Los discípulos dijeron, ¿verdad? Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Hemos platicado, ¿verdad?, con mucha gente y dicen: es que cuando yo doblo las rodillas, no sé qué decirle. Decía el publicano: sé propicio a mi pecador. Yo creo que sí podemos decirle: Señor, soy pecador, ayúdame, ten misericordia, enséñame a orar, enséñame a platicar, a sentir, Señor, ese deseo de buscarte y adorarte. Alabado sea Jesús. Yo creo que sí podemos hacerlo. Así es que bueno, estamos invitados, ¿verdad?, para que practiquemos lo hermoso de la oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, esto ha sido este mensaje, ¿verdad?, que les hemos traído el día de hoy. Ha sido el mensaje y bueno, esperamos, ¿verdad?, que ustedes lo lleven y nosotros también lo llevemos a la vida de la práctica. Alabado sea el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Bueno, vamos a dar gracias, ¿verdad?, por esta enseñanza que Dios nos ha traído. Padre eterno, te damos gracias, Dios, porque nos has dado la vida. Señor, gracias por esta enseñanza. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Tu palabra dice: orad sin cesar. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que el diablo anda cual un rugiente buscando a quien devorar, pero tú nos has dado, Señor, esa armadura que es la oración. Enséñanos a orar. Enseña a tu pueblo, Señor, a orar para que a cada día invoquemos tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, si alguna persona escuchó tu palabra y no ha entregado su corazón a ti, abre su corazón, su mente y perdona sus pecados, y que te conozca y que platique también contigo como aquel malhechor que dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Padre eterno, ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bueno, este ha sido, ¿verdad?, el tema del día de hoy. Que Dios les bendiga y les guarde. Se despide su servidor y hermano en Cristo Jesús, Taurino Yáñez. Para cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes en el WhatsApp y número 4811 064395, o si gustan les atenderemos personalmente. Aquellas personas que hayan aceptado a Jesucristo o no tengan una iglesia donde reunirse, nuestra dirección es calle Pedro Antonio de los Santos, número 319, zona centro. Reuniones miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y domingo 5:30 de la tarde. Que Dios me los guarde y me los bendiga hasta el próximo lunes.